Fracturas de cadera. Asistimos hoy día a una verdadera epidemia de fracturas de cadera en ancianos. La mayor esperanza de vida y la ingesta creciente de somníferos y tranquilizantes entorpecen la marcha y hacen a los ancianos más propensos a las caídas accidentales. Después de las fracturas de radio distal, las fracturas de cadera son las más frecuentes en nuestras unidades de urgencias. Las fracturas de cadera son muy frecuentes en pacientes de edad avanzada que desarrollan con facilidad complicaciones derivadas de un encamamiento prolongado, escaras por presión, trombosis venosa profunda, neumonía, etc. Por esta razón, el objetivo principal del tratamiento es conseguir que el paciente pueda salir de la cama y comenzar a caminar cuanto antes. Este objetivo se consigue con la cirugía precoz, preferiblemente en las primeras 24 a 48 horas desde la producción de la fractura. Su mortalidad en el primer año oscila entre un 20% y un 30%. Existen dos grandes tipos de fracturas de fémur proximal, cuyas características se recogen en la tabla de la diapositiva. Las fracturas del cuello femoral, comparables con las fracturas de escafoides, y las fracturas del macizo trocantéreo, comparables con las fracturas de la extremidad distal del radio. Las fracturas del cuello femoral, fracturas subcapitales o intracapsulares, ocurren en una zona de vascularización precaria. La cabeza femoral se nutre fundamentalmente a expensas de vasos endostales y sobre todo de las arterias que discurren en la cortical superolateral del cuello. Con la fractura, especialmente si es desplazada, la vascularización del foco y de la cabeza se ven comprometidas. Por lo tanto, estas fracturas plantean un problema fundamentalmente biológico y pueden presentar básicamente dos complicaciones: necrosis isquémica de la cabeza femoral y ausencia de consolidación. Las fracturas del macizo trocantéreo, fracturas pertrocantéreas, interotrocantéreas o extracapsulares, se producen en hueso metafisario muy bien vascularizado y con abundancia de inserciones musculares. Plantean fundamentalmente un problema mecánico por su frecuente conminución. Se clasifican en función de su estabilidad. Estas fracturas se producen habitualmente como consecuencia de una caída. El paciente refiere, salvo en determinadas fracturas no desplazadas del cuello femoral, impotencia funcional absoluta, no puede caminar. En la exploración, la extremidad inferior se encuentra acortada y en rotación externa marcada, contactando el borde externo del pie con la cama. Para las fracturas del cuello femoral existen dos alternativas básicas de tratamiento: la osteosíntesis con tornillos y la artroplastia. Optar por uno u otro depende de dos circunstancias. 1. El grado de desplazamiento. Cuanto más desplazada esté la fractura, más probabilidades existen de necrosis o alteraciones del proceso de consolidación. El desplazamiento se evalúa con la clasificación de Garden, que reconoce 4 tipos. Tipo 1, incompleta, no desplazada, impactada en valgo. Tipo 2, completa, no desplazada ni impactada. Tipo 3, completa, desplazada parcialmente en varo. Y tipo 4, completa, totalmente desplazada. 2. La edad del paciente. Las complicaciones propias de la artroplastia de sustitución aparecen con más facilidad en pacientes jóvenes que van a usar su prótesis muchos más años y además desempeñando mayor actividad, lo cual condiciona mayor desgaste del implante. Por lo tanto, en los pacientes jóvenes hay que intentar conservar su propia cabeza femoral y evitar la artroplastia, independientemente del grado de Garden. En resumen, el tratamiento de las fracturas no desplazadas, grados 1 y 2, y de las desplazadas, grados 3 y 4, en jóvenes,
es la osteosíntesis con tornillos granulados, como se muestra en la diapositiva. Además, es importante tener presente que deberíamos realizar la osteosíntesis preferiblemente en las 6-8 horas siguientes a la fractura para disminuir el riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral secundaria a la fractura. En pacientes de edad avanzada, con fracturas intracapsulares de fémur proximal desplazadas, el tratamiento de elección es la artroplastia. El problema es que no existe una definición clara de joven y edad avanzada. En general, la edad para pasar de una a otra indicación oscila entre los 60 y los 75 años. En la diapositiva se observa el tratamiento de una fractura subcapital de fémur proximal tratada mediante una prótesis parcial cementada de cadera tipo Thompson en un anciano con escasa demanda funcional. Si el paciente es anciano, pero activo y con deambulación importante, podemos optar por una prótesis modular o bipolar, doble cabeza con doble superficie de fricción, o por una prótesis total de cadera, que aseguran una supervivencia del implante mayor por su menor desgaste y conservación del hueso del acetábulo. Las fracturas extracapsulares de cadera pueden reconocerse clínicamente por el hematoma que precozmente se hace visible en la piel de la región lateral del muslo. A diferencia de las intracapsulares, en las que el hematoma queda contenido por la cápsula, el sangrado de estas fracturas difunde a través de la musculatura del muslo hasta llegar a la piel. El tratamiento de elección de las fracturas extracapsulares es la osteosíntesis. En la diapositiva se presenta una radiografía de una fractura pertrocantérea de fémur proximal, con la imagen típica de acortamiento y rotación externa de la extremidad afectada. Los dispositivos de osteosíntesis más utilizados en la actualidad para el tratamiento de las fracturas extracapsulares de fémur proximal son el tornillo deslizante de cadera o tornillo dinámico de cadera, Dynamic Hip Screw o DHS, y el clavo intramedular femoral proximal, como el Proximal Femoral Nail, PFN, o el clavo Gamma. El clavo tipo gamma, a la izquierda de la diapositiva, se utiliza con mayor frecuencia en fracturas subtrocantéreas. El tornillo deslizante de cadera, a la derecha de la diapositiva, se utiliza sobre todo en las fracturas puramente pertrocantéreas. Fracturas diafisarias de fémur. El tratamiento de las fracturas diafisarias de fémur varía en función de la edad del paciente. El tratamiento de las fracturas de fémur en los niños depende de la estabilidad de la fractura y de la edad del paciente, y se estudiarán en el apartado de ortopedia infantil, aunque en la mayoría de los casos se opta por una tracción 90 grados menos 90 grados, con controles radiológicos durante unas 2 semanas y la colocación de un yeso posteriormente hasta completar unas 4 semanas de inmovilización. En el adulto, las fracturas de fémur suelen producirse en accidentes de tráfico y afectan preferentemente a pacientes jóvenes. Pueden condicionar la pérdida de hasta 500-800 mililitros de sangre en el foco de fractura y están frecuentemente implicadas en el desarrollo de síndrome de embolia grasa. Hasta su tratamiento definitivo, la fractura debe ser inmovilizada mediante tracción transesquelética. El tratamiento de elección es el enclavado intramedular, incluyendo la mayor parte de las fracturas abiertas. Solo en los grados 3 puede estar indicado de forma transitoria el fijador externo. El tratamiento quirúrgico estable en las primeras 24 horas reduce las complicaciones y facilita el tratamiento y movilización precoz del paciente.
Tradicionalmente se han empleado clavos intramedulares que se introducen en sentido anterógrado, desde la cadera, y para cuya introducción es necesario fresar el interior del hueso, aumentar su diámetro interno. En la actualidad se dispone de clavos no fresados que se recomiendan especialmente en pacientes politraumatizados con patología torácica asociada. Cuando se fresa la cavidad medular, aumenta la embolización de material graso, lo que puede ser especialmente peligroso en pacientes con función pulmonar comprometida por otros motivos. También se dispone de clavos retrógrados muy útiles si es necesario abordar quirúrgicamente la rodilla por otros motivos, fracturas asociadas en la rodilla o rodilla flotante que precise el enclavado simultáneo de tibia y fémur, pudiendo ser de especial utilidad también en las fracturas del tercio distal del fémur, como se observa en la diapositiva. Las fracturas de fémur distal, supracondíleas o supraintercondíleas de fémur, suelen producirse en accidentes de tráfico de pacientes jóvenes o en caídas casuales de pacientes con osteopenia por edad avanzada o por otros motivos. La osteosíntesis tradicionalmente se realiza con una placa o un tornillo placa angulados, pero en la actualidad se usan cada vez más clavos intramedulares retrógrados, especialmente si la fractura se produce en un paciente con prótesis de rodilla previa o se trata de una fractura extraarticular. Fracturas desplazadas rótula. La mayor parte de las fracturas de rótula son transversas e interrumpen totalmente el aparato extensor. En esta circunstancia, el cuádriceps mantiene los fragmentos permanentemente desplazados, y ello condiciona la necesidad de osteosíntesis, generalmente con 2 agujas y un cerclaje, como se observa en la radiografía de la diapositiva. Las fracturas no desplazadas de rótula y aquellas en las que se mantenga la integridad del aparato extensor pueden tratarse de forma conservadora. Las fracturas conminutas se pueden tratar de forma conservadora o con extirpación de fragmentos, patelectomía parcial. Las fracturas de la meseta tibial lateral suelen producirse por valgo forzado, típicamente un traumatismo sobre la cara lateral de la rodilla por el parachoques de un vehículo en un atropello. Las de la meseta tibial medial se producen por varo forzado, suelen ser de mayor energía y pueden asociarse a lesión del nervio peroneo común, ciático popliteo externo, por elongación en el momento del traumatismo. Cuando la superficie articular se encuentra desplazada, estas fracturas se tratan mediante reducción abierta y osteosíntesis con tornillos y o placa, como se observa en la diapositiva. Con frecuencia presentan zonas de defecto trabecular que deben ser rellenadas con injerto o algún sustitutivo óseo que proporcione soporte estructural. En fracturas muy complejas se opta por combinar osteosíntesis con tornillos de los fragmentos articulares y neutralización con un fijador externo semicircular asociado. Fracturas diafisarias de tibia. Las fracturas de tibia pueden ser fracturas de baja energía, generalmente espiroideas, o de alta energía, generalmente transversas y conminutas. Son en la actualidad las fracturas que más frecuentemente se presentan como abiertas. Las fracturas de tibia pueden tratarse de forma conservadora o quirúrgica. El tratamiento conservador en fracturas no desplazadas o desplazadas reductibles consiste en reducir la fractura e inmovilizar con yeso inguinopédico en descarga, que se cambia pasado un mes por un yeso u órtesis funcional que permite la carga. La reducción debe conseguir que haya menos de 1 centímetro de acortamiento, menos de 10 grados de angulación, buen alineamiento rotacional y un contacto de al menos el 50%,
como requisitos para admitir un tratamiento no quirúrgico. Las indicaciones de cirugía son las mencionadas al hablar de las indicaciones generales de tratamiento quirúrgico de las fracturas, añadiendo, como en el caso del húmero, las fracturas bifocales. Existe una cierta variabilidad en la elección de tratamiento conservador o quirúrgico según los centros. La incomodidad que para el paciente supone llevar un yeso bastante tiempo, sumada a la incomodidad que para el traumatólogo supone la necesidad de seguir las fracturas no operadas mediante consultas frecuentes, hace que muchos centros se inclinen por el tratamiento quirúrgico de fracturas que también podrían tratarse de forma conservadora. Como se observa en la diapositiva, el tratamiento quirúrgico de elección es el enclavado intramedular, exceptuando las fracturas abiertas, sobre todo los grados 3B y 3C, que suelen estabilizarse con fijador externo. No se recomienda la osteosíntesis con placa debido a la fragilidad de las partes blandas que rodean la tibia anteromedial, especialmente en el tercio distal. Las principales complicaciones de las fracturas de tibia son la ausencia de consolidación, la consolidación en mala posición, que puede ocasionar cambios degenerativos a largo plazo en rodilla y tobillo, y el síndrome compartimental. Actualmente, las fracturas de tibia son probablemente la causa más frecuente de síndrome compartimental. Las fracturas tratadas mediante cirugía y las fracturas abiertas tienen un cierto riesgo de infección. La estabilidad del tobillo depende de la integridad de los dos complejos osteoligamentosos distales, unidos entre sí por la sindesmosis tibio-peronea. El complejo medial lo forman el maléolo medial y el ligamento deltoideo, mientras que el lateral lo forman el ligamento colateral lateral y el peroné en toda su extensión. La superficie distal de carga de la tibia se denomina pilón tibial, y el tercio posterior de dicha superficie se denomina canto posterior o tercer maléolo. Las fracturas de tobillo suelen deberse a un traumatismo indirecto con giro y se clasifican en función de la altura del trazo en el peroné con respecto a la posición de la sindesmosis. 1. Infrasindesmales. La mayor parte son avulsiones aisladas del peroné. Cuando hay lesión asociada en el complejo medial, suele tratarse de una fractura vertical de maléolo tibial. Dos. Suprasindesmales. La fractura puede estar desde encima de la sindesmosis hasta en el cuello del peroné. Prácticamente siempre hay lesión asociada del complejo medial, pudiendo tratarse de una lesión del ligamento deltoideo o de una avulsión del maléolo tibial. A veces solo hay lesión del canto tibial posterior asociada a la fractura de peroné. Se denomina fractura del mesoner a la fractura del tercio proximal del peroné asociada a lesión del ligamento deltoideo. Transindesmales. La fractura está a nivel de la sindesmosis. Aproximadamente la mitad son aisladas y la otra mitad se asocian a fractura de maléolo tibial o lesión del ligamento deltoideo. Las fracturas bimaleolares con frecuencia se presentan con el tobillo luxado lateralmente, aplicándose entonces el epónimo de fractura de Dupuytren, fractura luxación de tobillo. Las fracturas de pilón tibial suelen producirse en traumatismos axiales en los que el astrágalo impacta, provocando una fractura habitualmente conminuta y desplazada, en cuyo caso requerirá reducción abierta y osteosíntesis. En las fracturas muy complejas o cuando hay una lesión asociada importante de partes blandas, se combina la osteosíntesis con tornillos de los fragmentos articulares principales con la aplicación de un fijador externo.
En la diapositiva se muestra el tratamiento quirúrgico mediante osteosíntesis con placas y tornillos de una fractura de tobillo asociada a una fractura de pilón tibial producida en un accidente de tráfico. Como regla general, las fracturas desplazadas que afectan a los dos complejos requieren reducción abierta y osteosíntesis, es decir, prácticamente todas las suprasindesmales, así como las trasindesmales e infrasindesmales, con afectación del componente osteoligamentoso medial. Las lesiones de un solo complejo y las fracturas no desplazadas se tratan de forma conservadora. La edad avanzada es una contraindicación relativa para la osteosíntesis, de forma que una opción válida es tratar una fractura transindesmal o infrasindesmal desplazada en un paciente de edad avanzada mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso. La existencia de un fragmento grande de maléolo posterior empeora el pronóstico. Las fracturas de astrágalo, también llamadas fracturas del aviador, antiguos pilotos de aviación que tenían que pisar el freno al impactar con la pista en el aterrizaje, suelen producirse por hiperflexión dorsal. Este hueso comparte las características del escafoides carpiano y del cuello femoral. Su vascularización es precaria. Las fracturas desplazadas de astrágalo se deben tratar urgentemente con reducción abierta y osteosíntesis. Las fracturas no desplazadas pueden tratarse de forma conservadora. Sus principales complicaciones son la necrosis avascular del cuerpo y la ausencia de consolidación, que pueden requerir artrodesis de tobillo. El signo de Hawkins es la reabsorción subcombral en el cuerpo del astrágalo, que ocurre en las fracturas en las que se mantiene una buena vascularización. Es por lo tanto un signo radiológico de buen pronóstico. Fracturas calcáneo. Sus fracturas son las más frecuentes del tarso y las más frecuentemente asociadas a caídas desde altura, por lo que se asocian a fracturas de hueso esponjoso a otro nivel, meseta tibial y columna vertebral fundamentalmente. Las fracturas por avulsión de la inserción del tendón de Aquiles requieren reducción y osteosíntesis por ser fracturas permanentemente sometidas a distracción. Las fracturas talámicas intraarticulares pueden ocasionar, una vez consolidadas, dolor crónico en el retropié debido a artrosis postraumática, lesiones asociadas de la almohadilla grasa plantar, tenosinovitis de los tendones peroneos, compresión de ramas nerviosas sensitivas y otras causas. Cuando la artrosis postraumática es invalidante, puede estar indicada la realización de una artrodesis subastragalina. Actualmente se opta por un tratamiento quirúrgico en las fracturas desplazadas con afectación subastragalina, aunque la cirugía no está exenta de riesgos, infección, afectación del nervio sural. Si se opta por la reducción abierta y osteosíntesis, esta es otra de las fracturas que se acompañan de importantes defectos trabeculares y pueden requerir la utilización de injerto o sustitutivos óseos. Una de las posibles complicaciones de la fractura de calcáneo, por su extensa vascularización y la escasa distensibilidad del pie, es el desarrollo de un síndrome compartimental. Aunque el tratamiento quirúrgico no evite en ocasiones la aparición de dolor y artrosis subastragalina, permite disminuir las secuelas de varo del retropié y tenosinovitis de los tendones peroneos, y facilita la cirugía de artrodesis subastragalina necesaria en muchos de estos pacientes un tiempo después de la fractura. Las dos articulaciones del mediopié que sufren luxaciones con cierta frecuencia son las de Lisfranc, articulación tarsometatarsiana, y menos frecuentemente la de Chopard, articulación entre calcáneo y astrágalo con cuboides y escafoides respectivamente.
Las lesiones de la articulación del isfrán suelen ser debidas a accidentes de tráfico, traspiés en los que se produce un traumatismo axial sobre los metatarsianos, como al pisar mal en el bordillo de una acera, o accidentes de equitación en los que el pie queda enganchado en el estribo. Lisfranc era cirujano de los ejércitos napoleónicos y describió el tratamiento de estas fracturas en las fuerzas de caballería. Las subluxaciones pueden pasar desapercibidas a menos que se preste atención al alineamiento de los metatarsianos segundo y cuarto con sus respectivos huesos tarsianos, el desplazamiento dorsal de los metatarsianos o la presencia de fracturas asociadas. Son lesiones inestables que requieren reducción anatómica y la estabilización con agujas de Kirchner o tornillos asociados a inmovilización con yeso y descarga. En la diapositiva se muestra una fractura luxación del isfrán intervenida quirúrgicamente mediante osteosíntesis con tornillos y agujas de Kirchner. Las lesiones de la articulación de Chopard suelen deberse a accidentes de tráfico o deportivos. La deformidad es llamativa y suele diagnosticarse fácilmente. A diferencia de las lesiones de la articulación del isfrán, estas luxaciones son estables una vez reducidas, por lo que suelen tratarse mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso. La extremidad proximal del quinto metatarsiano puede sufrir tres tipos de fracturas. Fracturas por avulsión de la apófisis estiloides, arrancamiento de la inserción del peroneo lateral corto y la faxia plantar. Estas fracturas, como la mostrada en la radiografía de la diapositiva, son las más frecuentes y consolidan prácticamente siempre cuando se tratan mediante yeso u ortesis durante 3 o 4 semanas y carga precoz. Fracturas por inflexión en la unión metafisiodiafisiaria, fracturas de Jones, suelen producirse al dar un traspié sobre el borde externo del pie. Tienen una incidencia relativamente alta de ausencia de consolidación. Se tratan mediante yeso en descarga durante unas 8 semanas, aunque cuando están muy desplazadas o afectan a deportistas de élite, se recomienda la osteosíntesis con un tornillo intramedular. Fracturas por fatiga, estrés de la diáfisis proximal. Se producen en pacientes que realizan importante actividad física o pacientes con un pie cabovaro. Pueden presentarse en fase aguda, en cuyo caso responden al tratamiento conservador con inmovilización y descarga, o en fase crónica, de ausencia de consolidación, en cuyo caso requieren osteosíntesis con tornillo intramedular, generalmente asociada a injerto. A continuación pasaremos al tema luxaciones, íntimamente ligado al capítulo de fracturas. Una luxación se define como la pérdida del contacto normalmente existente entre dos superficies articulantes. Con la excepción de las lesiones de la articulación acromioclavicular y de las luxaciones inveteradas, aquellas que han pasado desapercibidas durante tiempo, todas las luxaciones requieren reducción urgente, si bien en ocasiones su tratamiento definitivo puede realizarse de forma programada. La urgencia viene condicionada tanto por la amenaza que para las partes blandas suele suponer la presión que ejercen los elementos desplazados, como por la necesidad de ocupar cuanto antes la articulación para no perder el derecho de espacio o domicilio por la ocupación fibrosa de la articulación. En determinadas localizaciones, cabeza femoral, el riesgo de aparición de complicaciones isquémicas es además menor cuanto antes se reduzca la luxación. La mejor forma de entender las lesiones de la articulación acromioclavicular es comprendiendo que no estamos hablando exclusivamente de la articulación entre la clavícula y el acromion, sino de la estabilidad de la cintura escapular.
Efectivamente, estas lesiones afectan al nexo de unión entre los dos elementos que la forman. La clavícula está unida a la escápula a través de dos de los relieves óseos de esta última. Acromion. La articulación acromioclavicular presenta como engrosamiento de su cápsula los ligamentos acromioclaviculares. Estos ligamentos son responsables de la estabilidad horizontal de la clavícula con respecto a la escápula. Su lesión completa permite el desplazamiento del extremo distal de la clavícula en sentido antero-posterior. Coracoides. Los ligamentos coracoclaviculares, el conoide y el trapezoide, anclan la cara inferior del extremo distal de la clavícula a la coracoides. Son responsables de la estabilidad vertical de la clavícula con respecto a la escápula. Su lesión completa permite que la escápula descienda arrastrada por el peso de la extremidad superior. Existen varios tipos de lesiones acromioclaviculares. 1. Ligamentos coracoclaviculares íntegros con lesión de los ligamentos acromioclaviculares. La lesión de estos últimos puede ser parcial, lesión grado 1, o total, lesión grado 2. El paciente refiere dolor local y radiológicamente el desplazamiento vertical es mínimo o nulo. Son esguinces acromioclaviculares y se tratan de forma conservadora con cabestrillo, hielo y analgésicos. 2. Ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares lesionados. El desplazamiento vertical, tanto clínico, signo de la tecla de piano, como radiológico, justifica que se hable de luxación acromioclavicular o lesión grado 3. Si la lesión se deja evolucionar sin cirugía, no se reduce espontáneamente, pero solo impide levantar objetos por encima del nivel de los hombros y montar mucho tiempo en bicicleta o motocicleta. La única razón adicional para realizar una reconstrucción quirúrgica son las motivaciones estéticas del paciente, teniendo siempre en cuenta que la región del hombro tiene especial tendencia a la cicatrización queloidea. La reconstrucción puede realizarse de forma aguda o diferida con resultados equivalentes. Existen lesiones raras en las que el desplazamiento es desmesurado, grados 4, 5 y 6, y la cirugía está indicada de entrada. Las lesiones acromioclaviculares suelen producirse en caídas sobre el muñón del hombro, generalmente en accidentes de ciclismo o motociclismo, con descenso brusco de la escápula con respecto a la clavícula. Los primeros ligamentos sometidos a tensión en este tipo de lesiones son los acromioclaviculares. Accidentes con poca energía solo lesionan dichos ligamentos, mientras que accidentes de mayor energía producen una lesión concomitante de los ligamentos acromio y coracoclaviculares. Para valorar el grado de desplazamiento suele realizarse una radiografía antero-posterior de ambas acromioclaviculares con peso, 2-4 kilos, colgado de las muñecas. Debido a que la estabilidad vertical es la verdaderamente importante para la normal morfología y función de la cintura escapular, la lesión de los ligamentos coracoclaviculares es la que puede cambiar la presentación clínica y el tratamiento. En la diapositiva se muestra el aspecto clínico de una luxación acromioclavicular con el relieve en la piel causado por la clavícula. A continuación puede verse un algoritmo de manejo de este tipo de lesiones acromioclaviculares. La luxación escápulo-humeral o glenohumeral es la forma más frecuente de luxación de hombro y la más frecuente de las luxaciones del organismo.
El paciente acude con el brazo en discreta separación y rotación externa fijas. Cualquier intento de movilización del hombro resulta doloroso. Como se observa en la diapositiva, a la inspección se aprecia la llamada deformidad en charretera, por el afilamiento acromial que presenta el hombro al desaparecer el perfil redondeado de la cabeza humeral. La lesión neurológica característicamente asociada es la del nervio axilar o circunflejo. Siempre debe realizarse una radiografía de hombro antes de proceder al tratamiento para estar seguros de que no manipulamos una fractura a luxación y causemos un daño óseo mayor del existente. Luxación glenohumeral. En la parte superior de la diapositiva se observan radiografías en las que se aprecia la cavidad glenoidea vacía como resultado de una luxación glenohumeral anterior aguda. Sin embargo, en la parte inferior de la diapositiva, las radiografías muestran una imagen sin aparente luxación, pero con una fractura aislada del troquín. Este hallazgo radiológico debe levantar la sospecha de una luxación posterior de hombro. En la luxación posterior, el paciente presenta el brazo en aproximación y rotación interna, y radiológicamente la imagen es muy poco llamativa. Tiene dificultad para la rotación externa y no puede separar el brazo más de 90 grados. Como la posición descrita es aquella en la que coloca el hombro cualquier persona a la que le duela, es un tipo de luxación que pasa muchas veces sin diagnosticar. Debe sospecharse la presencia de una luxación posterior cuando existan antecedentes de descarga eléctrica o crisis convulsivas, la contracción enérgica y simultánea de todos los grupos musculares del hombro en la descarga eléctrica o la convulsión pueden causar su luxación posterior, o fractura aparentemente aislada de troquín. Requiere reducción cerrada e inmovilización en discreta rotación externa. La luxación inferior es poco frecuente y el brazo se encuentra en separación de unos 30 grados en rotación interna y acortado, o en separación de hasta 160 grados, denominándose luxatio erecta. Se trata mediante reducción cerrada e inmovilización con vendaje de Belpeau. La luxación superior es muy rara y se asocia a fracturas de clavícula, acromion o luxaciones acromioclaviculares.